Ok, pero estaré compartiendo y que se vea esto. ¿Sí? Ok, gracias. Esa es la configuración que quería. Entonces, ahora sí podemos empezar. Hoy estamos bien. Esto significa que igual pueden ver la clase en su casa, o donde quieran. Claro, la presencialidad a mí no es tan crítica, no creo que sea crítica después de la pandemia. ¿Este notebook? Está la turno más. ¿Sacó un notebook, señorita? ¿Este notebook? Ok, entonces yo creo que ustedes ya están, al menos tienen conocimientos de base de lo que es el AHP. ¿Alguien me puede decir qué les quedó claro? Eso de jerarquía analítica, al ver los videos. ¿Sí? Para priorizar entre alternativas bajo varios criterios. ¿Ok? Entonces lo podemos aplicar en muchas cosas en gestión de activos, porque si miramos el ciclo de vida, y va desde la concepción y el diseño hasta que se retira el sistema, en todos lados aparecen alternativas. A nivel de diseño, por ejemplo, qué tecnología utilizar, a nivel de fabricación, qué método de fabricación utilizar, a nivel de operación, mantenimiento y soporte, qué proveedores de servicio utilizar, cuáles van a ser los repuestos más críticos, cuáles van a ser los modos de falla más interesantes sobre los cuales hay que hacer análisis. Entonces nos va a tocar muchas veces evaluar. Cuando haya un retiro, un reemplazo, qué nueva tecnología vamos a elegir, o qué modelos elegir. Entonces, por todos lados aparece elegir, priorizar. Si lo bajamos a mantenimiento, díganme ustedes dónde aparece el tema de seleccionar y priorizar. ¿Dónde les aparece ahí? ¿Y qué les hace sentido? Tenemos el ciclo que aparece con primero identificar lo que hay que planificar, programar, cuando ya se planificó, programar es el corto plazo, el próximo mes, la próxima semana, y ejecutarlo efectivamente, y aprender de lo que aparezca en el tiempo y ahí ir dándose vuelta. Es el ciclo del mantenimiento. ¿Dónde ven oportunidades para priorizar? Planificación, ¿cómo lo ves tú? Claro, estamos hablando aquí de planificación del mantenimiento en particular. Entonces, ¿qué cosas vas a hacer a lo largo del año? ¿Con qué frecuencia? ¿O con qué intervalo? ¿Ok? Entonces, no lo puedes hacer para todo porque tienes un portafolio de activos que son miles y miles de equipos, probablemente. O miles y miles de cosas sobre las cuales hay que hacer mantenimiento. Entonces, hay que priorizar. Sobre ciertas cosas vamos a tener un plan y sobre otras cosas, según vaya pasando, vamos reaccionando. No plan. ¿Quién ha hecho prácticas aquí? Sí. ¿En qué las has hecho? Planta de alimentos. Ok. ¿Y qué tenía el plan de mantenimiento? ¿Lo viste? Ok. Perfecto. Esto es lo que tenemos que hacer cada mes, ¿verdad? Se ordena la vida. Pero la vida a veces es un poco desordenada, porque va el mantenedor o el inspector
o el supervisor y se da una vuelta por la planta y empieza a notar puntos negros, averías, cosas que están no conformes. Entonces empieza a agregar cosas a ese plan. Empiezan a agregar. Cada vez que hay una parada de planta, por ejemplo, ahí que estamos viendo, es una oportunidad para ir a mirar lugares que normalmente no están accesibles. Eso también aparecen más cosas por hacer. O sea, hay que reaccionar. ¿Sí? En ese sentido, cuando hay paradas, o sea, equivalencia a la parada de planta, podría ser que algún trabajador diga que hay un error en alguna máquina o que hay una pieza averiada. Sí, es uno de los pilares del mantenimiento productivo total. TPM le dicen en inglés, Total Productive Maintenance, que a su vez viene de los japoneses de Toyota, es de que el operador es el que está ahí todo el turno y que conoce su máquina, escucha todo, la siente, la toca, la huele. Cualquier cosa extraña la puede avisar. O sea, hay unas hojas TPM para eso, justamente para eso. Porque es un sistema de monitoreo inteligente, sí. Hay otros lugares donde el operador le da exactamente lo mismo. Ese problema es de los mantenedores o de los inspectores de mantenimiento. Así se rompen los equipos porque no perdemos toda esa información rica y quizás subjetiva, pero que es valiosa. De hecho, el tema de las inspecciones y mantenimiento nació con la aviación. Porque los hermanos Wright volaron en 1903, pero en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Y el uso militar de los aviones era primero una granada así, lanzarla al campo de batalla, ¿verdad? Esa fue la versión más... Rápidamente fue superada y con metralladora, ¿verdad? Y que al principio rompían la cola del avión, así como podían pasar, hacer pedazos del avión. Pues si uno es aviador, te interesa mucho de que el avión no te vaya a fallar. Y era una tecnología recién naciendo, ¿no? Tenía menos de 10 años, como por ahí, 10 añitos. Entonces los primeros inspectores fueron los pilotos de sus aviones, porque si no se caían y se mueren. De hecho, se cayó un avión en Lima, no, saliendo de Lima, hace como 30 años atrás, año 96, estaba lleno de chilenos, venía para acá, parece. Y los que van mismo, yo también, a Machu Picchu, ¿ah? La fuente principal de turismo en Perú. Entonces llegas a Lima y, bueno, vienen de regreso ellos, y el piloto se olvidó de escapar en su chequeo no se fijó que el pitot estuviera libre, que es el que permite medir la velocidad, como ustedes bien saben, no mecánicos, mecánicas. Después perdieron el control sobre el Pacífico y todos muertos. Es una mala inspección para un sistema donde es crítico hacerlo bien. Ya, pero regresemos a lo nuestro, que es tener alternativas y tener que elegir. Entonces, si queremos planificar bien, tenemos que elegir sobre qué vamos a planificar. No se puede hacer sobre todo porque hay demasiados activos. Cuando estamos a nivel de programación, lo mismo, tenemos una carga de OTs, órdenes de trabajo en el sistema, cosas que tenemos que hacer en esa semana, o en esa quincena, o en ese mes, y van apareciendo los avisos de avería, y van apareciendo las tareas que no se hicieron en el pasado, el backlog que le dicen. O sea, aparece una carga de 300 órdenes de trabajo para hacer en una semana. Ojalá lo logremos hacer, pero la verdad es que no se va a poder hacer todo. Entonces, tenemos que priorizar. ¿Dónde más hay selección? Podría ser en la ejecución. Mucho del mantenimiento se hace por terceros. 2/3 de las HH en minería la hacen terceros. No la hace la gente de la empresa misma, sino que una empresa de servicio, entonces hay que elegir. Ahí tenemos otro problema de selección de alternativas. Ustedes mismos, ¿qué problema de selección de alternativas tienen al principio del semestre?
querramos tomar, ¿verdad? ¿Qué sección tomar? Por ahí hay un alumno de este curso que tiene 52 créditos en ahí no hubo selección, la verdad, y tenemos criterios que pueden ser de variada índole: costo, impacto en la producción, uso de los recursos, etc. Vamos a ver un casito. Bueno, aquí quizás motivacional. ¿Reconocen la foto quién es? El John Cohen, en la época del Mac 1, ¿verdad? Final de los años 70. Entonces dice, es muy importante qué cosas no hacer, así como cosas sí hacer. Eso, de esto va hoy día. Así que aparece esta técnica que apareció por primera vez en el año 80 y es de Saati, que es uno de los padres de la investigación de operación. Yo les decía que vamos a tratar problemas multicriterios. Y aquí hay una lista de indicadores de desempeño, o KPI, y Performance Indicator, formas de medir el desempeño dentro del mantenimiento. Y la cantidad de citas a lo largo de un decenio. Entonces, los primeros son los costos, la disponibilidad, la calidad, el tiempo medio entre fallas, el MTBF, que lo vamos a ver varias veces a lo largo del curso, el MTTR, el Mean Time to Repair, cuánto nos demoramos en reparar. Y así una lista de cosas, la seguridad tiene que aparecer también, el costo de lucro cesante, etc. ¿Ya? Esta técnica se usa en muchas cosas. Tan importante que tiene un journal propio para ella. Conozco de otra técnica que sea así de tan amplio espectro que amerita tener un journal propio que existe, el International Journal of AHP. Allá abajo el link, si quieren mirar. ¿De qué se trata? Muy fácil. Queremos construir, o tenemos una serie de alternativas, en este caso son X, Y, Z, y queremos construirles darles una nota a cada uno de estos candidatos, o a cada una de estas alternativas, que lo vamos a evaluar en un vector de desempeño, o score, nota. ¿Ok? Pero para eso vamos a considerar a la vez varios criterios: costos, mantenibilidad, confiabilidad, seguridad, muchos de los indicadores que están evaluados en esta tablita que tienen acá. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Ese vector de desempeño va a ser ese vector W, estamos mirando ahí en negrilla, que va a ser una combinación lineal, ponderada por esos alfa. Cada criterio que consideremos va a tener un alfa, un peso. ¿Ok? Y va a estar acompañado de ese vector W sub K, que va a ser el vector de desempeño para un criterio, el késimo criterio. Entonces todo suena muy fácil, ¿verdad? Una álgebra lineal básica. Sí. El problema está en que tenemos criterios que son objetivos, por ejemplo, cuánto me cuesta hacer algo, y criterios que son subjetivos, la estética o la seguridad. Son cosas que vamos a meterle número, ¿no? Entonces, para eso aparece este caballero Sade, que inventa esta matriz de preferencia para un criterio KSI. Vamos a comparar cada alternativa frente a sus pares. Entonces, el desempeño en el criterio késimo del candidato 1 comparado contra sí mismo sería el ratio entre el resultado, ¿verdad? Y ahí obviamente en toda la diagonal va a haber un 1. Y en la fila 1, columna 2, voy a comparar al candidato 1 frente al candidato 2 para el criterio que esté considerado. Por su construcción, la matriz inferior es, cada elemento de la matriz inferior es el recíproco de lo que esté en la parte superior, o sea, solamente vamos a necesitar comparar
para la parte superior o para la parte inferior. Necesitamos construir toda la matriz cuando hagamos las comparaciones. Y que aparece aquí en este slide. Para hacer las comparaciones que son subjetivas, vamos a usar esta escala de Saadi, que va del 1 al 9. Entonces, entre un Mercedes y un Fiat, pues prefiero el Mercedes por confiabilidad. ¿Cuánto? Los Fiat no son malos, pero Mercedes-Benz, su reputación en parte es porque son de alta confiabilidad, no fallan. ¿Ok? Pero ¿cómo lo hablamos? Entonces ahí aparece un tema subjetivo que es esta preferencia relativa y que puede ser entre 1 y 9, y el decisor en este caso va a elegir algún nivel para darle esa preferencia relativa. Así vamos a ir llenando la matriz de preferencias relativas la vamos a llenar, considerando todas esas cosas. ¿Ok? Teniendo eso, entonces vamos a hacer un análisis de vectores propios sobre esa matriz A. Y vamos a resolver el problema de valor propio de esa matriz A. Y miren ustedes arriba de que se cumple por cómo está construida la matriz A, que A por W es N por W. Y ahí aparece la ecuación característica. Uno construye la matriz A y la resuelve para el mayor valor propio, debería obtener la ecuación característica. ¿Ok? Y eso es bueno para nosotros, porque nosotros queremos construir esta combinación lineal que nos va a dar el vector de desempeño W. ¿Ok? Así que vamos para cada criterio, construyendo nuestra matriz de preferencias A, si es que lo necesitamos, resolvemos el problema de valor propio, ponderamos, ahí falta que converse sobre esos alfa, porque los alfa son los pesos asociados a los criterios que queramos considerar al elegir. Y para encontrarlos hacemos lo mismo que hacemos con los candidatos, con los X y Z, hacemos lo mismo con los criterios de uno acá. Nos damos nuestras preferencias relativas. Por ejemplo, ¿tú qué prefieres? ¿Seguridad o costo? ¿Verdad? A veces no ocurre. La gente prefiere, no, mira, producción. Estamos retrasando el plan de producción, entonces corre un riesgo y en el propósito se echan a un viejo. Alguien muere, se puede morir, corre un riesgo. Ya, esa es la lógica en general del AHP, que digamos, exploraron un poco con el video. Lo que nos queda entonces es complejizar un poquito la cosa. Por ejemplo, uno puede tener criterios y subcriterios. Puede tener una cierta arborescencia cuando hagamos el análisis. Eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Ya? También les puede ocurrir de que las preferencias mías no son las de mi compañero gerente de abastecimiento, yo estoy en mantenimiento, o el de operaciones. Porque cada sombrero es distinto, tiene diferentes formas en que se le mide su desempeño, y por lo tanto va a velar en sus preferencias de que cómo lo miden a él va a pesar más. Entonces vamos a necesitar llegar de alguna manera a un consenso. También lo vamos a ver en clase que viene. Acá hay un ejemplo de aplicación, que es real, es de una celulosa y tiene una serie de iniciativas o acciones estratégicas ahí, alrededor de 15, y hay cosas que les importan más que otras. Por ejemplo, ellos están en un camino de excelencia operacional y implementaron mantenimiento productivo total, y ahí aparece un indicador que se llama el OEE, Overall Equipment Effectiveness, o efectividad total del equipo, que es un producto de disponibilidad por calidad y por productividad. Pero ahora no les importa mucho eso a ustedes, digamos. En el fondo hay una parte objetiva que es el OE y unas partes que son más bien subjetivas. Por ejemplo, qué tan fácil de implementar es la acción estratégica. O cuánto va a impactar la excelencia o la cultura para la excelencia operacional. Que son más bien dimensiones subjetivas, ¿no? Entonces, al hacer el análisis, vamos a llegar que para cada criterio
En realidad es un metacriterio, pero dejémoslo en simple. Tenemos tres criterios. Vamos a llegar a un vector W. Por ejemplo, el del OE está de aquí hacia abajo. Y vemos que hay algunas alternativas que pesan más. Por ejemplo, no estamos haciendo inspección, así que hagamos una inspección. Y eso gana un 15% de un total de 100% en puntos. ¿Ok? Vamos a normar cada vector W con... Vamos a estandarizar la norma a 1. O sea, que la suma de los elementos de cada vector sume 1. Y a ese criterio le vamos a dar un peso importante. El más peso ahí es el objetivo, que es el del OE, y un 72%. La suma de los tres alfa, de los pesos para los criterios, va a dar 100%. Y finalmente hacemos la combinación lineal de los tres vectores con esos pesos y llegamos a un ranking general que hace que nuestra alternativa, si tuviéramos que elegir una, ¿cuál sería? Hay varias que tienen 14, ¿no? Hay dos. 14%. Implementar sistemas de inspecciones y potenciar dotación interna de plantas para inspecciones, así que cruce. ¿Y por qué ganaron esas? Fíjense que tienen un alto puntaje en OE y en facilidad. En cambio, esta otra tenía un alto impacto en OE, pero también era el tema de la cultura para la excelencia organizacional, y no tanto por facilidad. O sea, el sistema nos entrega qué hacer y además nos dice por qué es más relevante hacerlo. Y que ayuda bastante a tomar esa decisión. Vámonos a un caso nuestro. Está el algoritmo de implementación, que tiene que ver con la parte gris con calcular los pesos alfa, y la parte azul con calcular las matrices de preferencia para cada criterio subjetivo y llegar a esos vectores W asociados a cada criterio. Y al final ambas cosas se integran para llegar al vector de desempeño global. Eso es lo conceptual, pero ahora vámonos a hacerlo. El tema de cómo resolver el problema de valores propios, ustedes lo tienen clarísimo. Vamos a resolver el problema de valores propios. Es un algoritmo iterativo y podemos hacerlo a mano. De hecho, antes lo hacíamos así, pero descubrimos esa herramienta de Real Statistics para Excel. Excel no tiene cálculo de valores propios per se, y que podemos usar esa, o podemos usar un método de aproximación, que es este método de la media geométrica, que ya se les voy a explicar al final de la clase si es que alcanzamos, y si no lo vemos en la clase que viene. Ok, caso, problema. Yo les dije, primero el problema y después la teoría para. Este es un chancador primario, un chancador donde llega lo que se tronó en la mina, llega a esta boca, o esta garganta, que tiene ese cilindro que es excéntrico. Aquí está desarmado en el lado izquierdo, miren, también. Y acá el lado derecho está armado, entonces empieza a girar y va pasando el mineral por un gap, y es lo primero que se le hace a lo que se trona. Ahí está el camión, es un tremendo equipo, ¿no? Un camión que le va a botar ahí unas 300 o 400 toneladas en 20 segundos. Así que las pobres planchitas del chute ya sufren. Eso lo vemos en el historial. Este es el historial de un año de un chancador primario, y aparecen 38 modos de detención. No son modos de falla, porque no todo es falla. Fíjense que por ahí hay uno que es inspección. Mucha luz, ¿no? ¿Le apago un poquito? Fíjense que, a ver, ¿cuál es el código de inspección? El 5, ¿ya? Entonces, como 106 inspecciones, es lo que más ocurre. Y está bien, porque si uno inspecciona, como el piloto del avión, es posible que pille alguna desviación que después se convierta en falla.
catastróficas. Hay una que ocurrió una vez, pero fue terrible. Fíjense la 35. Vamos a ver. Y la 26, 178 horas detenido por un solo evento. Se llama las catastróficas. ¿Cómo están las crónicas? Lo que pasa todo el tiempo. Por ejemplo, daño en chute. 103 en un año, o sea, cada 3 días una falla en el chute. ¿Ya? Sería un evento crónico. Versus el otro que ocurrió una sola vez, pero terrible, catastrófico. ¿Ya? Y ustedes dicen, qué bonito, profe, pero ¿qué hacemos con esto? Bueno, en las filas tenemos las alternativas. Cosas sobre las cuales ustedes quieren encontrar las causas raíces, hacer una buena investigación, resolverla y ojalá que no ocurran más. Necesitamos priorizar. Tenemos una larga lista y tenemos una primera columna que está al centro con el primer numerito es cuántas veces ocurre. Pues si algo malo ocurre muy seguido, se dice que es un problema de confiabilidad. Así que esos numeritos nos hablan de confiabilidad. La segunda columna nos habla de tiempo total de detención en el año. Y eso a qué el chip les prende. Al costo. Tener la máquina parada Y tener que repararla. y no producir ese tiempo. Esa es la plata, el lucro cesante, que dejaste de procesar, de chancar. O sea, eso es proporcional a esas horas totales también. Esas son las que duelen. Porque el resto del tiempo está disponible y usado. Entonces, la primera columna nos habla de confiabilidad y la segunda nos habla de disponibilidad. O más bien indisponibilidad, ¿no? El no estar disponible para. Podríamos añadir una tercera columna. Que nosotros dividimos la columna de la derecha por la columna central. Vamos a encontrar un número que es el tiempo medio para reparar. El MTTR que les conté hace un ratito. ¿Cuánto me demora en promedio en resolver? Por ejemplo, fila 1, desalineamiento, 18 horas en total en el año y ocurrió 29 veces, o sea, más o menos como, no sé, pero 6 horas para alinear. Pero 6 horas, o sea, como media hora, lo resuelvo súper rápido. Significa que hay un sistema que es propio de la máquina que hace que se vuelva a alinear. Probablemente, porque es rápida. En cambio, la 36, esa que era otra causa mecánica, ese es un bicho raro. No lo pude hacer con recursos propios y probablemente tuve que llamar al fabricante del equipo que lo resolviese o algún proveedor de servicio, una maestranza que hizo una pieza especial. Algo se demoró casi una semana en ser resuelto. ¿Cuál elegirían ustedes? Ya tenemos 3 criterios: confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. O sea, capacidad de responder rápido. ¿Cuál eligen ustedes? La más catastrófica. Y si no ocurre nunca, cada 25 años ocurre. ¿Mm? Sí. Depende del criterio que use. No tienes por qué usar uno solo, porque el concepto, acuérdate, para eso vimos a HP, pensar multicriterio y no monocriterio. Usualmente la gente tiende a pensar monocriterio porque usan un análisis que se llama Pareto. ¿Alguien ha escuchado análisis de Pareto? ¿Qué es análisis de Pareto? ¿Alguien tiene una mejor definición? Pareto, análisis de Pareto, análisis ABC. Pareto era un economista italiano de los 1880, 90 por ahí, y vio de que 80% de la riqueza estaba concentrada en 20% de las familias de Milán, Torino.
Así nació el principio de Pareto. Pero aplicado a los equipos es 80% de las fallas son causadas por 20% de los modos de falla. O si tiene uno un parque, 80% del tiempo de detención es causado por 20% de los equipos. Así. O sea, como la regla de oro. ¿Ya? Pero el problema hoy en día es que la riqueza no está concentrada 80-20, sino que es como 95-5, ¿no? Una cosa, mucho más concentrada la riqueza. El problema de Pareto es que uno tiene que elegir un criterio. Cantidad de fallas, quiénes las causan, cuáles son los modos de falla que más causan eso. Pero es un criterio. O tiempo de detención del chancador primario, un criterio. En cambio, nosotros queremos pensar en varios criterios a la vez. ¿Sí? Y elegir reparar las que sean menos confiables pero más costo eficientes. Ya. Pero, o sea, primero usar un criterio y luego el otro. Es como secuencial. Pensemos en algo. O mejor dicho, combinar los dos criterios, que sean. Eso es HP. Eso es HP. Aquí está. Ahí. Costo eficiente y menos. Vamos a considerar costos, tiempo de detención, frecuencia, tiempo para reparar, impacto en la seguridad, impacto ambiental, ponte tú también. Podría ser que cuando ocurre un evento hay una nube de algo venenoso, así que, ¿ah? un ácido clorhídrico, sulfúrico, no sé qué, alguna nube que ocurra. Pasó en Bhopal, una de las grandes catástrofes de los años 80. Hay una planta de fertilizantes en la India, puro químico, y estaban haciendo el mantenimiento de un tanque y adentro había la esencia para generar ácido clorhídrico. Y esa nube salió a la ciudad de Bhopal, mató a alrededor de 4.000 personas. Ha pasado, ¿no? Y entonces no es solamente lo económico o lo que tenga que ver con desempeño productivo, sino que pueden ser cosas también, seguridad, medio ambiente, que hoy en día pesan más y más. Hagamos el caso este, ¿les parece? Entonces, necesitamos un champion. Un futuro colega que salga, tome el control de la situación y yo los ayudo a hacer el caso. ¿Quién se moja primero los pies? ¿Quién se tira el agua? Usted tiene cara de extrovertido y con mayor experiencia. Si se ponen tímidos, lo vamos a hacer aleatorio. Es un camino, ya, pero yo creo que la mejor manera de aprender es hacer. Así que hagamos el caso. Entonces, allá abajo está el link, abran su Excel. Y tú tienes abierto un curso Zoom. Necesitamos que compartas tu pantalla. Así que yo dejo de compartir. Si te ven adelante, lo que sí necesitas es abrir Zoom, abrir la clase virtual y compartir tu pantalla con la pantalla más que el Excel solamente, porque vamos a ir buscando entre el PDF y el Excel. Sí, lo sacaron copia. A su vez, muchachos, es bueno que lo hagan, que saquen un computador. No tienen. Se queden mirando porque vamos a ir soltando la mano con el cel y ya muy lento, pero después vamos a hacer unos millones.
Tengo que darte permiso para compartir. Eres Ángelo. ¿Qué tal ahí? Entonces todo Ángelo nos va a guiar. Y yo voy a guiar a Ángelo. No tenemos ni un apuro hoy día porque primera clase, semana 2, primera clase. No importa que no lleguemos. La otra sesión no logramos terminar el ejercicio, pero si lo terminamos, no. ¿Ok? Está siendo grabado. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Pero también. Entonces, como el profesor ya tiene que usar lente 1.5, puede hacerle un zoom in. Dale. Ok. Muchachos, cualquier duda, pregunten. ¿No? Un minuto y esta clase es para que ustedes hagan las cosas. Vámonos a nuestro algoritmo. Por eso comparte la pantalla más que el Excel con él. Todos arriba de la pelota, bajaron el archivo, tienen la data. Si lo van bajando y ya saben instalarlo mejor. Pero igual nuestro champion lo va a reinstalar para mostrar el camino a las noviciones. Veámoslo después. Primero vámonos a nuestro problema mecánico. Después vamos al tema de Excel y Google Statistics, si lo que quiero. Sí. Que salía ahí con el diagrama de flujo. Diagrama de flujo. Sí, a ver. Diagrama de flujo. El azul con gris. Es un diagrama de flujo. Entonces, desde que arriba dice identificar candidatos. En este caso es trivial porque los candidatos son los modos de detención, que son 38. Segundo, identificar criterios. ¿Cuáles son los criterios que vamos a usar? Entonces, por la data que es limitada que tenemos frecuencia de los eventos o cantidad de eventos en el último año con una D, que nos habla de confiabilidad. Cuando doble de uno, escríbele entre paréntesis confiabilidad. En la columna E está el tiempo fuera de servicio total, FPS total. Eso nos habla de indisponibilidad, ¿no? O su complemento, la disponibilidad. Entonces, perfecto. Yo les decía que quizás les puede interesar el tema de la mantenibilidad, cuánto nos demoramos a reparar. También puede ser un criterio porque algo que se demore mucho significa que con muchos recursos, mucho costo de mantenimiento, mucho contratista, contrato, gente, no cacho. Puede ser. ¿Ah? Mantenibilidad. Pero el indicador se llama MTTR, Mean Time to Repair. MTTR, que está asociado a la mantenibilidad. Y tiene una unidad que se llama hora de detención.
tiempo total dividido por la cantidad. Eso nos va a dar el promedio. Nos demoramos por resolver y lo dejamos con dos dígitos significativos, o sea, hasta el 0,71. Ya. ¿Va bien todo hasta ahora? Sí. Ya tenemos tres criterios. ¿Sí? ¿Sí? Y el champion Ángelo te va bien. Tiempo TFS y digo la cantidad. Entonces, la cajita de arriba la tenemos lista. Tenemos tres criterios. Y vamos a tomar primero la rama gris. ¿Les parece? Es súper fácil porque es la de encontrar los pesos alfa en la combinación lineal. Para eso, construimos una matriz de preferencia con los criterios. Entonces, ponle los tres criterios como texto. Y uno vendría con sus nombres. Confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. O disponibilidad. Un nombre representativo. Excelente. Ya, pues, se le pasó la mano y te alargó mucho el texto. Sí, déjalo concentrarme. ¿Vale? Confiabilidad, solito que lado. Y tenemos disponibilidad. Sí, sí. Sí, para que vayamos conversando en cómo se mide el desempeño en gestión de activos. Por eso le recalco eso. Por último, la mantenibilidad como concepto, ¿no? Más que el indicador numérico es el concepto. O sea, ahí en H3 podrías poner igual transponer y eliges el vector que acabas de crear. Y vamos construyendo unas cromativas de preferencia relativa. Y tú tienes por ahí, define los elementos de la matriz A. Eso está bueno. El de arriba, ¿no? Entonces, díganse que en la fila 1 siempre se compara el candidato 1 contra los demás que aparecen en el denominador. Si uno tiene la matriz superior definida, la inferior sale solita, así que mejor hagamos una barrera, ¿te parece? Ah, las dos, que tú eres muy rápido. El Alejandro le subió un ejemplo en Excel y todo, o sea, yo me estoy aburriendo y por me voy. ¿No? De hecho, la diferencia entre llegar a decir desnudo y llegar preparado, muy bien, Ángel. Punto para usted. Punto victoria. No es real. Parecer. Oye, a propósito, alguien me mandó a mí, no sé, o quizás al equipo, el tema de los quizzes virtuales. Ya, eso forma parte de las notas complementarias, de actividades complementarias del curso. ¿Ya? Uno tiene que aprobarlo. ¿Ya? Para que no se asusten, oh, me va a bajar el promedio, esto no, en realidad no baja, no, porque tienen que aprobarlo. ¿Ya? Les repito nuevamente, el programa que vale es el de que está en material docente. El sistema no he logrado ver por dónde actualizar el programa viejo que de hace como 2 años atrás, a seguir luchando por eso, ¿ya? Pero el que vale es el del material docente, ¿sí? El error es el libro. Claro.
Pero ahora tú tienes que ir en una escala del 1 al 9, o del 1 al 1 noveno, ver cómo anda. Primero llamamos la celda J3. La 3 es la confiabilidad, la vas a dividir por la disponibilidad en cuanto a tus preferencias. ¿Verdad? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Confiabilidad o disponibilidad? Estás pensando como un mantenedor. Pero, ¿y si tú fueras el gerente de la planta? ¿Te chancaba? Oye, que ir posicionando ¿verdad? Entonces, depende del sombrero que uno se ponga, va a poner sus preferencias ahí. Y eso es un tema. Pero ya lo vamos a resolver en la clase que viene. Pero por ahora, vamos a hacer que tú seas el gerente de mantenimiento. Bien. Sí. Tú eres el decisor ahí. Tienes que decidir muy subjetivamente en esta escala del 1 al 9 cuánto prefieres la confiabilidad frente a la disponibilidad. Puede ser moderado, marcado, muy fuerte, extremo. En realidad eso es un continuo, ¿no? Es una guía que das a ti para darle un peso a esa preferencia relativa. Entonces, ahora vamos a hacer la K3 y hagamos lo mismo, entre confiabilidad y mantenibilidad. ¿Qué prefieres? ¿Ah? La mantenibilidad depende. ¿No? ¿Cuánto te demoras en resolver el problema? No cada cuánto ocurre el problema. ¿Qué nivel de preferencia? Sería un nivel menor Nivel menor de preferencia. de cero. No es raro. Es raro porque la disponibilidad es el techo del uso del libro. Esto es un negocio. En cambio, la mantenibilidad te habla de cuántos recursos necesitas tú para resolver una cada vez cuando ocurre. Yo creo que deberías tener un sombrero más del negocio un poquito, debería pensar. ¿Ya? Para poder decirte que tu negocio sea mantener. ¿No? Sí, acuérdense, 2/3 de la mano de obra de minería son terceros. Les conviene ir a cada rato y demorarse harto, porque ellos pagan más. Si es que te pagan por transacción, por reparación. Este número Sí, más fuerte la preferencia, diría yo, que al compararla con disponibilidad. Ese 7 queda fuerte. Como, está bien que considere la confiabilidad, pero ese 7 es muy fuerte. Puede ser eso. Ya. Y por último nos queda llenar la celda K4, que es disponibilidad frente a mantenibilidad. Producción. Sí, sacar piedra.
Le llaman capitán de confiabilidad. Eso sí, un KPI que más lo motiva. ¿Se fija? Entonces, prefiere eso sobre la disponibilidad y prefiere eso sobre la mantenibilidad. Yo le alegué porque le estaba dando más peso a la mantenibilidad que a la disponibilidad. La disponibilidad es la que te fija el lucro, que es donde genera el lucro. Entonces, Quería darle a los menores la celda. bueno, ya. Por la belleza del asunto, podríamos poner toda esa materia en formato de fracción. Y en general la fracción. Es más leíble. A propósito, andate al slide número 2 del PDF, porque eso se lo subí ayer, un bonus track de motivación. Fíjense, apareció esta encuesta que le hizo una consultora y aparecen los problemas de los decisores, de los gerentes, la gerenta, los vicepresidentes, alta administración. ¿Ya? Y está, el foco fue la diferencia entre hombres y mujeres. En realidad, esa parte a mí no me movió la boca mucho. Lo que sí me dijo, lo que sí me impresionó fue la primera, mira, he sentido temor de dar mi opinión. Y es la mitad, 2/3 de esta gente que ya es senior, ya es gerente papel, miembros de directorio, gerente, mucho. Y es verdad que las mujeres les da más plancha, ¿verdad? Pero no importa, la mayoría le da plancha. El tema de comunicar lo que tú piensas te genera temor. Después fíjense la segunda, he sentido y no sé cómo relacionarme con las personas influyentes. 70%. También hay un problema de comunicación. Entonces lo que están viendo con la profe de obra es importante. Nos va a ayudar a la asertividad, al saber comunicar lo que están pensando. Pero eso nomás es un paréntesis. Para que le pongan cariño a esos talleres. Vaya. Ok, vámonos a regresamos a lo nuestro. Entonces, tenemos lista la matriz A, ¿no? ¿Están todos bien con esto? Ya, el problema es... Preferimos que iríamos sobre disponibilidad. Sí, Si quisiéramos poner disponibilidad más sobre confiabilidad, hay que tener un desmanche. claro, eso se llama la inconsistencia. ¿Ya? Puede ser inconsistente. Andate al PDF, por favor, y búscate coeficiente 6. Creo que está más adelante. ¿Eh? Ahí. Ya. Hacia eso va tu pregunta. Por ejemplo, fíjate, ahí en el lado izquierdo dice que el nivel de preferencia de X1 sobre X2 es 2 y de X2 sobre X3 es 2. Estoy mirando el lado izquierdo. ¿Va? Entonces, si uno es consistente, la preferencia de X1 sobre X3 debería ser 4. Pero lo que puede ocurrir es que uno sea inconsistente. Entonces aparece lo que ocurre en el lado derecho. Hay una preferencia de X1 sobre X2 de 2, de X2 sobre X3 de 2, y después dice, yo prefiero X3 sobre X1 2, o lo que se transfiere en el medio que están mirando allá. Eso es inconsistencia. Entonces, esa inconsistencia se va a notar cuando ustedes calculen el valor propio, el lambda max. No les va a dar 3 para este problema, sino que les va a dar 4. Y eso habla de, cuando calculan el 6, coeficiente de inconsistencia, les va a dar 20%, 40%. Eso habla de que la matriz de preferencia está inconsistente, de que hay incoherencias como las que estamos mirando en el lado derecho. ¿Te ayuda eso a la... Mira, mastiquemos la cosa y después regresemos a eso.
Relacionado con lo mismo, por ejemplo, eso de las inconsistencias viene mucho como que esto es algo de toma de decisiones, y igual es como subjetivo y tampoco es tan matemático y por eso como consistente al momento de que no es un modelo exacto. Claro, hay que buscar una consistencia razonable, ¿no? 6 bajo 10, 15%. Después ya empieza a ser problemático. Ah, entonces tenemos que resolver el problema de valores propios de esa matriz, y ahí entra el Real Statistics. Y tú debes enseñarle a tus compañeros a instalarlo. Ángelo, un champion cuida a la tribu de manera integral. No con EOL, el link a cómo instalarlo, no, hágalo. Hazlo rápido, es súper fácil. Real Statistics, van ahí, clic, atención los que no lo tienen. Para el free download. El Resource Pack, elegí la versión de Office, ¿no? Correcto. Y que lo bajas ahí. No me acordaba Sí. que eso me olvidó que eso. Y ese no lo abren directamente, sino que ir y ahí activa el. Examinar. Tienes que examinar, sí. Es ahí donde uno lo. Tú no, pero ahí activan en la lengüeta de Fix Real Stats. El centro de confianza, ¿no? De confianza, y ahí para agregar la carpeta donde haya bajado el XLAM. Excelente. ¿Alguien pendiente con el tema? Bien. Ok. Por lo tanto, ahora podemos usar la función. Esto nos va a servir para esto y para las distribuciones, porque Excel, por ejemplo, no tiene distribución triangular. Que también la vamos a usar harto en las simulaciones, por ahí. Abre una serie de apetitos de modelamiento interesante. Ya, entonces, Usando la función. En index. Ponlo en porcentaje. En la primera fila ponlo con un decimal. Esos 3 valores son los 3 valores propios de la matriz, pero el que nos importa es el que está en la esquina superior izquierda, que es el valor propio más grande. Fíjate que no dio 3. Significa que eres una persona inconsistente. A ver, calcula el coeficiente de inconsistencia.
3. Sí. Ya, 3% de inconsistencia. Súper bien, razonable. ¿Cómo se calcula? Sí. Sí. Eso. Sí, porque queremos que pesen la norma 1 del vector, porque por la suma de los elementos de 1. ¿Ya? Así que vamos a normalizar por la suma. Eso lo tienes que fijar, ¿no? Sí. F4. 4 los fijas rápido, o dólar 4 veces. Ah, te puede pasar eso, sí. Entonces ahora esa suma va a dar 100%. Y hemos traducido los valores de Angelo en números. Referencias subjetivas se han convertido en un número, en un vector. Eso es súper valioso, porque las decisiones que vengan a continuación van a ser trazables. No es lo que se me ocurrió hoy día a mí luego de haber almorzado. Mira, yo declaré, estas son mis preferencias, me dieron estos alfa, y lo que salga del análisis es consecuencia de eso. Eso ya es valioso. Hay trazabilidad, accountability le decimos. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos los alfa listos. Podrías ponerle un título ahí para que tus compañeros, acuérdate que lo que hace el Champion se sube a un curso y queda ahí disponible para el cliente. ¿Ya? Entonces, guíalos bien. ¿Sí? Claro. Eso fue el criterio, pero hay que comparaciones. El se hizo fue para se dividió por la suma de Lo que está en Excel en azul ahí tiene norma euclidiana 1. Pero no queremos eso. Queremos que la norma 1 sea 1. O sea, que la suma de los elementos de 1. A ver, chequeamos. Párate por ahí ponte en la celda I21, por ejemplo, y le pones igual raíz, suma cuadrado, creo que es la función, suma cuadrados, y el vector, cierra, esa sería la norma euclidiana. Entonces, vámonos al algoritmo, todos, muchachos, ¿todos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo? Sienten inconsistencia. 10-15% dicen. Pero no. ¿Sí?
Angelo. Ah, ya. O sea, naranja. Los pesos se tienen que para que la suma de listo, pues, tomar este valor correspondiente y se dividió por la suma de los. Ay, ya, entonces que he hecho más. Gracias. Lo que dice al plan fue copiarlo acá arriba. Gracias. Ah, que está muy adelantado, señor. No tanto, espérese, espérese. Ya, entonces, vámonos al algoritmo, porque la gente vaya construyendo un mapa mental de lo que estamos haciendo. Esta parte del algoritmo es bien importante, damas y caballeros, porque una parte de su control lo vamos a evaluar por aquí, en lejano valor. Que ustedes declaren un camino, un protocolo de resolución del conflicto. Entonces, esta es la versión gráfica, si quieren. Sí, y no es solo resolver, es cómo lo resuelven, nos interesa. Por declararlo, lo voy a hacer así, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y lo van haciendo. Yo voy a ordenar la vida. Nosotros, como en realidad el Estado, va a saber cuál va a ser el camino lógico que nos interesa. No es solamente llegar al final del camino, sino que llegar limpiamente, algorítmica. Ya, entonces los caminos grises, de ahí está listo. Lo que falta es el camino azul. Y ese camino azul está incompleto, porque eso es para los criterios objetivos. Y aquí tenemos 3 criterios objetivos. Tenemos un número, y es fácil. ¿Cómo lo hacemos, Angelo? Tenemos que generar los W asociados a cada criterio. Hagámoslo vector a vector. Por ejemplo, en columna D da la cantidad de eventos. ¿Ya? Entonces, mientras más eventos, más prioritario, ¿verdad? Entonces tú podrías generar un W con fidelidad, ¿no? Hagámoslo, decimos, insertamos o lo hacemos hacia la derecha. Inserto. W, conf. ¿Ya? Y va a ser el elemento que haya en columna B dividido por la suma de los elementos. Así nos llegamos inmediatamente al vector de preferencia asociado a la confiabilidad de manera normalizada. Lo importante es que todos los vectores piensen lo mismo. Fíjala. Y que identificar lo que dijo tu compañero. Y eso decimos normalizado en porcentaje. Escribimosle un formato condicional. Y rojo que sea alto. Escala de color. Corta. Escala de color y creo que es la segunda. Eso. Entonces los valores altos son más prioritarios porque ocurre más seguido. ¿Está bien? Si ya tenemos el primer vector W para hacer nuestro vector global de desempeño. Después, tenemos el de disponibilidad. ¿Sí? Porque más es más prioritario. ¿Correcto? El tercer criterio. Lo último que queda es
el análisis global, el W final, W global, como resultado final. ¿Vamos bien los demás? Con los alfa, y eso es la función suma producto, es la que permite hacer el producto interior entre dos vectores en Excel. Este libre y el otro fijo. ¿Las poner allá en...? Está bien. Me falta fijarlo, ¿no? Con un diálogo. Pon D dólar 2 por ahí. Y las celditas de esqueleto. Y las amarillas. El porcentaje y color. La función jerarquía en Excel. Esta es la columna acá, que nos va a dar el orden, la posición ordinal. Y lo vamos a usar en varias cosas. Tienes que fijarle la referencia. Y darle el orden. Creciente o decreciente. Sí, ¿no? Le di Descendente, ¿no? Sí. Número 2 quedó hemos hecho nuestro primer análisis en HP. Pero, ¿cómo fue que pusiste los colores de formato condicional? Número uno, y la número dos, ¿podrías repetir el proceso de cómo hiciste la jerarquía equivalente? yo algo
producto que le quieras calcular el esto es igual para todos nuestros días. Luego, ahora, ya, vamos a el color y las y lo de la jerarquía. Equivalente. Que hace es ordenarte un dato dependiendo con respecto a total de datos. Entonces, como primero, pues, poner el valor de matrícula que la para en este caso de toda esta columna. Y el cero es porque quiero que el orden de la jerarquía sea de mayor a menor. Oh, Ya. La jerarquía me va a dar como puesto o como orden. A los valores de K y W. Entonces, ya. Tiene tres ciclos. El primero es el valor que vas a buscar. El segundo sería como todos los datos que vas a ordenar. En este caso es toda esta columna. Y por último, se pone un cero si quieres que el orden sea descendente. O uno si quieres que sea Entonces, el primero que escogiste fue el primero del nombre. sí. Luego el segundo es el vector. Y el cero es para que sea en orden que pueda arrastrar la fórmula. Gracias. ahí, ¿sabes? Lo de las escalas de color es lo mismo para todos los W. Ya llegué a este paso que en este podía obtener el vector de creación global y en base a esto, lo más importante que deberíamos usar es el daño tenido por todo lo que pesa en el Bien, pero te vamos a estar en. Tienes que sacar eso que tienes en la cuba hacia el lado para que no te. O como tal, si el coordinar también, ¿no? O sea, si eliges las columnas y ordenas de menor a mayor, también va a funcionar. Incluye el índice en primera columna del nombre, la A no. Eso.
Está bien, Ángel, lo hiciste espectacular. Muy bien. Yo creo que tus compañeros quedaron felices con tu clase. Con muchas ganas de hacer el próximo tema. Próximo. Oye, así van a ser las cátedras todas. Está bien, bien interactiva, bien harta pregunta. Esto se llama peer learning, aprendizaje entre pares. Es decir, uno decía algo que aportaba y el otro aportaba y el otro preguntaba, feliz. ¿Ya? Mientras así se aprende mejor. No hay un solo transmisor de conocimiento, sino que estamos todos en una red de aprendizaje. Todos. Yo también. Así que, si me acuerdo, ¿no? ¿Cómo que? Lo que queda es que tú lo subas a un curso como material de alumnos, le pone alguna clave específica, no sé, AHP, ejemplo 1, clase 1, o clase semana 2, cátedra 1. Lleguen a un acuerdo, cosa que después lo encuentren fácil cuando quieran estudiar. Tanto la cátedra como la auxiliar y que sé yo, todo eso queda ahí, así que para que estudien mejor. No sé si hay más preguntas. Una para el profe, ¿no? No. Ya. Esto es un kickoff nomás en la solución. ¿Sí? Vamos a ordenar una tabla de menor a mayor. Y que vamos a hacer un segundo. Esa clase que viene le agregamos el tema de cuando un criterio es subjetivo, por ejemplo, cuando hay varios decisores, cuando hay subcriterio. Tú tenías una duda por ahí, no sé si ya la aclaraste solito, ¿sí? No. Sí, para los alfa. Digamos sobre todo. Sobre todo. Ah, ya. ¿Ya? Sí. El primer cuadro es un cinto está diciendo que prefiero compatibilidad. Sí. Para poner disponibilidad sobre eso, tendría que poner un deseo. Sí, uno partido por un nivel de preferencia. No sé si era mal, es tu preferencia, pero es para el otro lado, el inferior a uno. Uno a uno N. Listo, gracias muchachos, damas, y nos vemos pronto. El jueves, sí. Hay 20, hay un límite. ¿Ah? O sea, que en principio